Yo atrapé a mi hijo en las cámaras de seguridad, planeando mudar a los suegros de él a mi finca mientras yo estuviera viajando. Cuando todo ya esté instalado, mi madre no va a hacer escándalo. Ella simplemente va a aceptar, dijo él a mi nuera. Entonces yo preparé una trampa para todos ellos y fingí que viajé. Nunca imaginé que llegaría el día en que mi propio hijo me traicionaría de una forma tan cruel. Mi nombre es Carmelinda Herrera, tengo 61 años, y durante toda mi vida he trabajado sin descanso para construir algo que pudiera llamar mío. Esta finca no es solo una propiedad. Es el resultado de décadas de esfuerzo, de noches sin dormir, de sacrificios que hice sola después de que mi esposo falleciera hace 15 años. Cada rincón de este lugar lleva mi sudor, mis lágrimas y mi esperanza de tener un refugio tranquilo en mis últimos años. Pero hace 3 días descubrí algo que me partió el alma en pedazos. Había instalado cámaras de seguridad en la finca hace 6 meses. No por desconfianza, sino porque vivo sola y a mi edad cualquier precaución es poca. Tomás, mi único hijo, siempre se burló de esa decisión. Decía que era un gasto innecesario, que estaba gastando dinero en tonterías. Ahora entiendo por qué le molestaba tanto la idea de que hubiera cámaras vigilando cada movimiento dentro de mi casa. Ese martes por la tarde, mientras revisaba las grabaciones desde mi teléfono en la habitación, vi algo que me dejó helada. Era Tomás. Estaba en la sala principal de mi finca, caminando de un lado a otro con su esposa Fabiana. Hablaban en voz baja, pero el micrófono de la cámara captó cada palabra con una claridad que todavía me atormenta. Tomás le decía a Fabiana que todo estaba saliendo según lo planeado. Que yo viajaría en 2 semanas a visitar a mi hermana en otro estado, como había mencionado en la cena familiar del domingo anterior. Que ese sería el momento perfecto para traer a los padres de ella, Rodrigo y Alma Ortiz, a vivir a mi finca. Fabiana preguntó si yo no me molestaría al regresar y encontrar a sus padres instalados en mi casa. La respuesta de Tomás fue como un cuchillo directo al corazón. Dijo textualmente: cuando todo ya esté instalado, mi madre no va a hacer escándalo. Ella simplemente va a aceptar. Siempre lo hace. Es más fácil pedirle perdón después que pedirle permiso antes. Además, no va a echar a unos ancianos a la calle. La conozco. Se va a quejar un poco y luego se va a resignar como siempre. Me quedé mirando la pantalla del teléfono sin poder respirar. Las manos me temblaban tanto que casi se me cae el aparato. Fabiana sonreía mientras Tomás le explicaba cómo habían medido ya las habitaciones del ala este de la casa, las que tienen vista al jardín y que siempre fueron mis favoritas. Estaban planeando mover mis cosas a una habitación más pequeña en la parte de atrás. Hablaban de mi hogar como si ya fuera de ellos. Como si yo fuera un obstáculo menor que podían mover de lugar según su conveniencia. Tomás incluso mencionó que sus suegros venderían su apartamento en la ciudad y que ese dinero le serviría para ayudar con los gastos de la finca. Ayudar con los gastos de mi finca. Como si yo necesitara su ayuda. Como si esta propiedad que pagué con mi trabajo no fuera completamente mía. Seguí viendo la grabación con el corazón roto. Fabiana preguntaba cómo convencerían a sus padres de que mudarse era buena idea. Tomás se rió y dijo que les había contado que yo estaba encantada con la propuesta, que incluso había sido idea mía ofrecerles las habitaciones porque me sentía sola. Una mentira tras otra. Cada palabra era una puñalada. Mi hijo estaba usando mi nombre para manipular a otras personas y convertirme en cómplice involuntaria de un plan que jamás habría aprobado. Me sentí sucia. Traicionada. Pero sobre todo, me sentí estúpida por no haber visto las señales antes. Porque las señales estaban ahí. Tomás había venido más seguido en las últimas semanas. Siempre con excusas para recorrer la casa, para medir ventanas, para revisar el sistema eléctrico. Decía que quería asegurarse de que todo funcionara bien mientras yo estuviera de viaje. Yo pensaba que finalmente estaba mostrando interés en cuidar de mí, en preocuparse por mi bienestar. Qué ingenua fui. Solo estaba planificando cómo quitarme mi propio espacio. Recordé todas las veces que le pregunté si necesitaba algo, todas las veces que le ofrecí dinero cuando mencionaba problemas económicos. Recordé cada préstamo que nunca devolvió, cada promesa rota, cada vez que puso sus necesidades por encima de las mías usando el amor de madre como cadena para mantenerme dando sin recibir nada a cambio. Esa noche no pude dormir. Me quedé en la cama mirando el techo, sintiendo como la rabia y el dolor peleaban dentro de mi pecho. Una parte de mí quería llamarlo inmediatamente, gritarle,
exigirle explicaciones. Pero otra parte, una parte más fría y calculadora que no sabía que tenía, me decía que esperara, que no actuara por impulso, que si reaccionaba ahora, solo conseguiría que él negara todo, que inventara excusas, que me hiciera sentir culpable por desconfiar de mi propio hijo. Esa vocecita en mi cabeza me recordó algo que mi abuela solía decir: la venganza es un plato que se sirve frío. No buscaba venganza. Buscaba justicia. Buscaba proteger lo que era mío. Y sobre todo, buscaba recuperar mi dignidad que había perdido cediendo una y otra vez ante las demandas de una familia que solo me veía como un recurso a explotar. A la mañana siguiente, Tomás me llamó por teléfono como si nada hubiera pasado. Su voz sonaba cariñosa, preocupada. Me preguntó si ya tenía todo listo para mi viaje, si necesitaba que me llevara al aeropuerto, si había comprado suficiente comida para el camino. Cada palabra amable era una mentira. Cada muestra de cariño era parte de su estrategia para que yo bajara la guardia y saliera de mi casa para que él pudiera ejecutar su plan. Le respondí con la misma dulzura falsa. Le dije que todo estaba perfecto, que estaba muy emocionada por el viaje, que no se preocupara por mí. Por dentro, algo se estaba endureciendo. Una determinación que nunca antes había sentido empezaba a crecer como acero en mis venas. Colgué el teléfono y me quedé mirando mi reflejo en el espejo del pasillo. Vi a una mujer de 61 años con canas que ya no se molesta en teñir, con arrugas que cuentan historias de risas y llantos, con manos trabajadas que construyeron una vida desde cero. Pero también vi algo nuevo en mis ojos. Una chispa de determinación. De fuerza. Me di cuenta en ese momento de que había pasado demasiados años siendo la madre que siempre cede, que siempre perdona, que siempre pone las necesidades de todos por encima de las propias. Y esa mujer había sido pisoteada, usada y finalmente traicionada por la persona que más amaba en este mundo. Ya no más. Esta vez sería diferente. No gritaría. No haría escándalos. Pero tampoco me quedaría callada ni aceptaría lo inaceptable. Tomás había dicho que me conocía, que sabía exactamente cómo reaccionaría. Pues estaba a punto de descubrir que no conocía a su madre tanto como creía. Tenía 2 semanas antes de mi supuesto viaje. 2 semanas para prepararme. 2 semanas para planear cada detalle de lo que vendría después. Y mientras él creía que estaba ejecutando el plan perfecto, yo estaría preparando algo que jamás vería venir. Porque si algo he aprendido en 61 años de vida es que la verdadera fuerza no está en gritar ni en pelear. Está en observar, en esperar y en actuar con precisión quirúrgica cuando llegue el momento exacto. Y ese momento se acercaba. Los días siguientes fueron los más difíciles de mi vida. Tuve que fingir normalidad mientras por dentro me consumía una mezcla de dolor y determinación que jamás había experimentado. Cada vez que Tomás me llamaba o venía a visitarme, tenía que actuar como si nada hubiera cambiado. Tenía que sonreír cuando él preguntaba por los preparativos del viaje. Tenía que asentir cuando me daba consejos sobre cómo empacar o qué documentos llevar. Y todo el tiempo, mientras él hablaba con esa voz cariñosa que ahora sonaba tan falsa, yo pensaba en las palabras que había dicho frente a las cámaras. Ella simplemente va a aceptar. Esas 5 palabras me perseguían día y noche. Pero no iba a aceptar. Esta vez no. Decidí en ese preciso momento que no confrontaría a Tomás de inmediato. No serviría de nada. Él negaría todo, me haría sentir culpable por espiarlo, inventaría excusas y al final yo quedaría como la madre paranoica y desconfiada. Peor aún, si descubría que yo sabía sus planes, simplemente los cambiaría y esperaría otra oportunidad. No. Tenía que ser más inteligente. Tenía que dejar que creyera que su plan estaba funcionando perfectamente. Tenía que hacerle pensar que yo era la misma mujer predecible que siempre había conocido. Y mientras él se confiaba, yo prepararía mi respuesta. La primera decisión que tomé fue no viajar. Cancelaría el viaje a casa de mi hermana con cualquier excusa de último momento, pero no se lo diría a nadie. Dejaría que Tomás y Fabiana creyeran que me había ido tal como estaba planeado. Me quedaría en la finca, escondida, observando cada movimiento a través de las cámaras de seguridad. Quería ver con mis propios ojos hasta dónde eran capaces de llegar. Quería documentar cada paso de su traición. Porque algo me decía que esto era solo la punta del iceberg. Si Tomás era capaz de planear algo así con tanta frialdad, probablemente había más cosas que yo desconocía.
Esa misma tarde comencé a revisar todos mis documentos financieros. Saqué cada papel guardado en el escritorio de mi habitación. Extractos bancarios de los últimos 5 años. Comprobantes de transferencias. Recibos de préstamos. Y lo que encontré me dejó sin aire. Había prestado dinero a Tomás en más ocasiones de las que recordaba. Pequeñas cantidades aquí y allá que sumadas alcanzaban casi $20,000. $20,000 que nunca me devolvió. Siempre tenía una excusa. Que el negocio iba lento. Que Fabiana había tenido gastos médicos. Que necesitaban reparar el carro. Y yo, como la tonta que fui, siempre creía sus palabras y le daba más tiempo. Es mi hijo, me decía a mí misma. La familia se ayuda. Ahora veía esas frases por lo que realmente eran, las cadenas con las que me mantenían atada a un ciclo interminable de dar sin nunca recibir. Pero había más. Encontré facturas de trabajos que supuestamente se habían hecho en la finca. Reparaciones del techo, mantenimiento del jardín, arreglos en la instalación eléctrica. Tomás se había encargado de contratar a la gente y yo había pagado sin cuestionar. Ahora, mirando esas facturas con ojos nuevos, noté algo extraño. Los montos eran excesivamente altos. Una simple reparación de goteras que cualquier persona cobraría $300 aparecía como $1,200. El mantenimiento mensual del jardín, que debería costar $150, estaba facturado en $500. Durante 3 años había estado pagando precios inflados por servicios que probablemente ni siquiera se realizaron completamente. Y Tomás había sido el intermediario en cada caso. Me senté en el suelo de mi habitación rodeada de papeles y sentí que el mundo se desmoronaba a mi alrededor. No era solo la mudanza de los suegros. Era años de manipulación financiera. Años en los que mi propio hijo me había estado robando de manera sistemática. Y lo peor de todo era darme cuenta de que probablemente Fabiana también lo sabía. Las conversaciones que había escuchado en las grabaciones ahora cobraban un nuevo significado. Cuando ella preguntaba si yo aceptaría a sus padres, no solo hablaba de la mudanza. Hablaba de continuar usando mi casa y mi dinero como si fueran recursos ilimitados a su disposición. Esa noche lloré. Lloré por todos los años que pasé trabajando para construir algo que creyera seguro. Lloré por la confianza rota. Lloré por la relación madre-hijo que había perdido sin siquiera saberlo. Pero después de llorar, algo cambió dentro de mí. La tristeza se transformó en algo más sólido, más frío, más decidido. Me sequé las lágrimas y empecé a organizar cada documento en carpetas separadas. Una para los préstamos no devueltos. Otra para las facturas sospechosas. Una tercera para cualquier otro documento que pudiera servir como prueba de lo que había estado sucediendo. Este sería mi arsenal. Mi dossier de la verdad. Durante los días siguientes, actué con una normalidad que me sorprendió a mí misma. Cuando Tomás venía a visitarme, le mostraba los boletos del viaje que había impreso. Le comentaba emocionada sobre los lugares que visitaría con mi hermana. Incluso le pedí que revisara la casa mientras yo estuviera fuera, que se asegurara de que todo estuviera bien. Vi cómo sus ojos brillaban cuando dije eso. Cómo intercambiaba miradas rápidas con Fabiana cuando ella estaba presente. Pensaban que todo salía perfecto. Que su plan estaba funcionando sin ningún problema. Y mientras ellos se regocijaban en su supuesto triunfo, yo memorizaba cada detalle, cada gesto, cada mentira que salía de sus bocas. Llamé a mi hermana y le expliqué que no podría visitarla como habíamos planeado. Inventé una excusa sobre un problema con las reservas del hotel. Ella estaba decepcionada, pero comprendió. No le conté la verdad. No podía arriesgarme a que por accidente mencionara algo que llegara a oídos de Tomás. Este secreto tenía que ser solo mío hasta el momento indicado. También hablé con mi vecina más cercana, la señora Leandra Márquez, una mujer de 70 años que vivía en la propiedad contigua. Le pedí que si veía movimiento extraño en mi finca durante mi viaje, no interviniera pero me avisara inmediatamente. Ella, intrigada por mi petición, prometió mantener los ojos abiertos. Faltaban 5 días para mi supuesta partida y Tomás aumentó la frecuencia de sus visitas. Vino con medidas y planos. Dijo que quería aprovechar mi ausencia para hacer algunas mejoras en la casa. Pequeños arreglos que harían el lugar más cómodo. Me mostró dibujos de cómo reorganizaría algunos muebles, cómo cambiaría la distribución de ciertos espacios.
Cada palabra era una mentira envuelta en papel de regalo. Cada sonrisa era una máscara sobre su verdadera intención. Y yo asentía, sonreía y hasta le agradecía por ser tan considerado. Por dentro, contaba los días que faltaban para que su máscara cayera completamente. Una tarde, mientras Tomás estaba en el baño, revisé su teléfono que había dejado sobre la mesa de la cocina. Sé que no debería haberlo hecho, pero ya no quedaba espacio para escrúpulos. Encontré mensajes con Fabiana donde discutían los últimos detalles. Hablaban de una camioneta de mudanza que rentarían. De cómo convendrían a Rodrigo y Alma de que la mudanza era temporal, solo hasta que encontraran un mejor lugar. Otra mentira más. No había intención de que fuera temporal. El plan era instalarlos permanentemente y luego, poco a poco, tomar control total de mi propiedad. Vi mensajes donde Fabiana mencionaba que una vez sus padres estuvieran instalados, sería más fácil manejar la situación con la vieja. Me llamaban la vieja. Como si yo fuera un problema a resolver en lugar de la dueña legítima de todo lo que ellos querían robar. Guardé el teléfono exactamente como lo había encontrado. Tomás regresó del baño y siguió hablando sobre sus planes de mejora como si nada. Le ofrecí café. Nos sentamos en la terraza y él me contó historias sobre su trabajo, sobre sus planes futuros, sobre lo mucho que apreciaba todo lo que yo había hecho por él. Cada palabra era veneno disfrazado de miel. Y yo bebía ese veneno con una sonrisa, sabiendo que pronto sería él quien probaría el sabor amargo de las consecuencias. El día antes de mi supuesto viaje, hice una representación digna de una actriz profesional. Preparé una maleta con ropa. La dejé visible en mi habitación. Revisé mis documentos de viaje frente a Tomás. Le di las llaves de repuesto de la casa y le pedí que por favor cuidara bien de todo. Él me abrazó con fuerza y me dijo que no me preocupara, que todo estaría perfecto cuando regresara. Ese abrazo me dio escalofríos. Era el abrazo de Judas antes de la traición. Pero lo recibí con la misma calidez falsa con la que él me lo daba. Esa noche, después de que Tomás se fuera, no dormí. Me quedé despierta preparando todo para el día siguiente. Revisé cada cámara de seguridad para asegurarme de que funcionaran perfectamente. Verifiqué que mi teléfono tuviera suficiente batería y memoria para grabar todo lo que fuera necesario. Preparé un pequeño espacio en el ático donde podría esconderme cómodamente mientras observaba todo desde las cámaras. Llevé agua, comida y todo lo que pudiera necesitar para pasar horas allí sin tener que salir. Porque mañana comenzaría el verdadero juego. Mañana Tomás creería que había ganado. Pero en realidad, estaría caminando directamente hacia la trampa que yo había preparado con tanto cuidado. La mañana del supuesto viaje amaneció gris y fría, como si el cielo reflejara lo que estaba por venir. A las 6 de la mañana, salí de mi finca con la maleta en la mano, caminé hasta la esquina donde me esperaba un taxi que había pedido la noche anterior. Le expliqué al conductor que necesitaba que me llevara a dar una vuelta por la ciudad durante un par de horas y luego me trajera de regreso, pero por la entrada trasera de mi propiedad. Le pagué el doble de lo que normalmente cobraría y él aceptó sin hacer preguntas. Durante esas 2 horas, mi teléfono no dejó de sonar. Era Tomás, enviándome mensajes deseándome buen viaje, diciéndome que lo llamara cuando llegara al aeropuerto. Cada mensaje era un recordatorio de su falsedad. A las 9 de la mañana, el taxi me dejó en la entrada trasera de mi finca, la que da al bosque y que casi nadie conoce. Entré sigilosamente a mi propia casa como si fuera una ladrona. La ironía no se me escapó. Subí al ático con cuidado de no hacer ruido, llevando conmigo una mochila con provisiones, mi teléfono completamente cargado y una tablet donde podía ver todas las cámaras de seguridad simultáneamente. Me instalé en un rincón donde había colocado un colchón pequeño la noche anterior. Desde allí, tenía vista perfecta de las pantallas y podía escuchar todo lo que sucediera en la planta baja a través de los micrófonos de alta sensibilidad que había instalado específicamente para esto. No tuve que esperar mucho. A las 11 de la mañana, escuché el sonido de una llave en la cerradura principal. Era Tomás. Entró a mi casa con la confianza de quien cree que está solo y que todo le pertenece. Lo vi a través de las cámaras caminando por la sala, tocando mis cosas, moviendo muebles del lugar. Sacó su teléfono y llamó a Fabiana. Ya estoy adentro. El camino está libre. Ella ya debe estar en el aeropuerto a esta altura. Escuchar esas palabras confirmó lo que ya sabía, pero aún así me dolió. Mi propio hijo celebrando mi ausencia como si fuera una victoria.
Media hora después, llegó Fabiana con sus padres, Rodrigo y Alma Ortiz. Los vi entrar por la puerta principal como si fueran los nuevos dueños del lugar. Rodrigo era un hombre de unos 65 años, de aspecto cansado y algo confundido. Alma, de 62, parecía más entusiasta, mirando cada rincón de mi casa con ojos codiciosos. Fabiana les mostraba las habitaciones que habían elegido para ellos, las mismas que tenían vista al jardín y que siempre fueron mi refugio personal. «Miren qué hermosas son estas habitaciones», decía Fabiana. Carmelinda estaba encantada de ofrecérselas. Dice que la casa es demasiado grande para ella sola. Otra mentira. Apretaba los puños mientras los veía recorrer mi hogar, planificando dónde pondrían sus cosas, comentando sobre los cambios que harían. Rodrigo preguntó si yo realmente estaba de acuerdo con todo esto. Tomás respondió sin dudarlo: «Por supuesto, papá. Fue idea de ella. Está feliz de tener compañía. Ya saben cómo son las personas mayores, se sienten solas y necesitan tener gente alrededor». Me hervía la sangre escucharlo reducirme a un estereotipo, usar mi edad como excusa para justificar su invasión. Durante las siguientes horas, observé cómo traían cajas y más cajas de pertenencias. Una camioneta de mudanza llegó alrededor de la 1 de la tarde. 2 hombres empezaron a descargar muebles, ropa, electrodomésticos. Vi cómo entraban con un televisor enorme que instalaron en mi sala principal, reemplazando el mío que movieron a un cuarto trasero. Trajeron un sofá viejo y desgastado que pusieron donde antes estaba mi sillón favorito, el que había comprado con mi primer sueldo completo hace 30 años. Ese sillón ahora estaba arrumbado en el garaje como si fuera basura. Fabiana dirigía toda la operación como una general comandando su ejército. Le decía a los cargadores dónde poner cada cosa, cómo reorganizar los espacios. En un momento, la vi entrar a mi habitación, mi espacio más privado, y empezar a revisar mi armario. Sacó varias de mis pertenencias y las metió en cajas. «Esto lo movemos al cuarto de atrás», le dijo a Tomás. «Necesitamos este espacio para las cosas de mamá y papá». Estaba literalmente desplazándome de mi propia habitación. Sentí que me faltaba el aire viendo esa escena, pero me obligué a mantener la calma. Esto era exactamente lo que necesitaba ver. Cada acción, cada palabra, cada movimiento quedaba registrado en las cámaras. A media tarde, cuando ya habían instalado la mayor parte de las cosas, los 4 se sentaron en mi sala, en mis muebles reemplazados por los de ellos, y brindaron con una botella de vino que sacaron de mi propia bodega. «Por el nuevo hogar», dijo Alma levantando su copa. «Por la generosidad de Carmelinda», añadió Rodrigo, aunque su tono sonaba menos convencido que el de los demás. Tomás y Fabiana sonreían con esa satisfacción de quien cree que ha ejecutado el plan perfecto. «Cuando mi madre regrese en 2 semanas, todo estará tan establecido que no tendrá más opción que aceptarlo», dijo Tomás. «Y si hace drama, solo tendremos que recordarle lo sola que estaba antes y lo bien que le viene tener familia cerca». Pero la conversación no terminó ahí. Lo que escuché después me heló la sangre. Fabiana mencionó que habían hablado con un abogado sobre la posibilidad de que yo le cediera la propiedad de la finca. «Si logramos que firme un poder notarial cuando esté más vulnerable, podríamos ir transfiriendo cosas poco a poco a nuestro nombre», dijo. Tomás asintió. «Hay que hacerlo con cuidado. Poco a poco. Primero que se acostumbre a tener a tus padres aquí. Luego empezamos a plantar la idea de que sería más fácil si yo tuviera autoridad legal para manejar sus asuntos. Ya tiene 61. En unos años podríamos argumentar que necesita ayuda para tomar decisiones». No podía creer lo que estaba escuchando. No solo querían robarme mi casa. Querían robarme mi autonomía, mi capacidad de decidir sobre mi propia vida. Querían convertirme en una inválida legal para poder disponer de todo lo que había trabajado durante décadas. Y lo peor era que lo planeaban con tanta frialdad, como si estuvieran discutiendo cualquier transacción comercial y no el futuro de su propia madre. Alma comentó que conocía a alguien que había hecho algo similar con su madre anciana. «Es más común de lo que parece», dijo. «Las personas mayores a veces no saben lo que es mejor para ellas. Necesitan que la familia tome el control». Seguí grabando cada palabra, cada admisión, cada plan malicioso. Pero también empecé a buscar más. Mientras ellos celebraban abajo, yo usé mi teléfono para revisar todos los documentos digitales que tenía almacenados en la nube.
extractos bancarios más antiguos, contratos viejos. Y ahí encontré más evidencia de lo que había sospechado. Había una transferencia de $8,000 que hice a Tomás hace 2 años, supuestamente para ayudarlo con el enganche de su apartamento. Pero recordé que en ese tiempo él me había dicho que el enganche era de $5,000. ¿Dónde habían quedado los otros $3,000? Encontré otra transferencia de $6,000 para reparaciones urgentes de su carro. Pero el recibo que me mostró en su momento decía $3,500. Empecé a hacer una lista detallada de cada discrepancia. Cada vez que los números no cuadraban. Cada vez que me había pedido dinero para una cosa y probablemente lo había usado para otra. La lista crecía y crecía. En total, entre préstamos directos, facturas infladas y transferencias con montos engañosos, calculé que Tomás me había robado aproximadamente $35,000 a lo largo de los últimos 5 años. $35,000 que yo había ganado con mi trabajo, con mi esfuerzo, y que él había tomado usando mi amor de madre como llave maestra para abrir mi billetera una y otra vez. Mientras hacía estos cálculos, abajo continuaban instalándose como si nada. Vi a Alma colgando cortinas en las ventanas de lo que había sido mi habitación favorita. Vi a Rodrigo armando una estantería en el estudio donde yo solía leer por las tardes. Vi a Fabiana reorganizando mi cocina, moviendo mis ollas y sartenes para hacer espacio a las suyas. Y vi a Tomás supervisando todo con una sonrisa satisfecha, creyendo que había logrado el engaño perfecto. Ninguno de ellos sabía que cada movimiento quedaba registrado, que cada palabra era evidencia, que la trampa que yo había preparado se estaba cerrando alrededor de ellos con cada minuto que pasaba. Al caer la noche, los 4 cenaron en mi comedor usando mi vajilla, bebiendo de mis copas, sentados en sillas que yo había comprado. Hablaban de sus planes futuros, de cómo arreglarían el jardín, de cómo podrían rentar algunas habitaciones a turistas sin que yo me enterara para generar ingresos extra. Cada idea era más audaz que la anterior. Cada plan revelaba hasta qué punto me veían como un recurso a explotar en lugar de como una persona con derechos y dignidad. Y yo, desde mi escondite en el ático, tomaba nota de todo. Guardaba cada grabación. Organizaba cada evidencia. Preparaba el momento en que toda esta mentira explotaría en sus caras de la manera más devastadora posible. Esa noche, mientras ellos dormían en las habitaciones que habían robado, yo permanecí despierta en el ático reflexionando sobre cómo había llegado a este punto. No fue de un día para otro. La manipulación nunca es repentina. Es un proceso lento, calculado, que va erosionando tu voluntad como el agua desgasta la piedra. Y mientras miraba las pantallas donde se veían los cuartos oscuros ocupados por invasores en mi propia casa, empecé a recordar todos los momentos en los que debía haber dicho que no y no lo hice. Recordé cuando Tomás tenía 25 años y vino a pedirme dinero por primera vez. Acababa de perder su trabajo y necesitaba pagar la renta. Yo acababa de enviudar y el dinero no sobraba, pero era mi hijo. Le di los $500 que pedía y nunca me los devolvió. Cuando le pregunté meses después, se molestó. Me dijo que no podía creer que su propia madre le estuviera cobrando como si fuera un extraño. Que la familia no se cobra favores entre sí. Me hizo sentir tan culpable que nunca volví a mencionar ese dinero. Ese fue el primer ladrillo de un muro que él construiría durante años para mantenerme atrapada en un ciclo de dar sin recibir. Luego vino el patrón. Cada vez que yo intentaba poner un límite, él usaba el amor como arma. Ya no me quieres, mamá. Pensé que podía contar contigo. Tú eres la única que tengo. Y yo, criada en una generación donde el sacrificio materno era virtud suprema, cedía una y otra vez. Mi madre había hecho lo mismo con mi padre. Mi abuela con sus hijos. Todas las mujeres de mi familia habían aprendido que amar significaba desaparecer, que ser buena madre implicaba no tener necesidades propias, que la dignidad personal era un lujo que no podíamos permitirnos. Cuando Tomás conoció a Fabiana hace 8 años, pensé que las cosas mejorarían, que tener una esposa lo haría más responsable, más independiente. Pero fue exactamente lo contrario. Fabiana vio en mí lo mismo que Tomás había visto, una fuente inagotable de recursos. Ella era más sutil, más refinada en su manipulación. Me llamaba Mami Carmelinda con voz dulce. Me traía flores baratas cuando venía a pedir favores caros. Me decía cuánto me admiraba, cuánto deseaba ser como yo cuando tuviera mi edad. Y yo,
Hambrienta de afecto después de años de soledad, me tragaba cada palabra como si fuera verdad. Las peticiones de dinero aumentaron después de la boda. Primero fue para el vestido de novia, luego para la luna de miel, después para los muebles del apartamento. Siempre con promesas de devolución que nunca se cumplían. Y cuando yo insinuaba que necesitaba ese dinero de vuelta, Fabiana lloraba. Decía que se sentía terrible, que nunca había querido ser una carga, que entendería si yo ya no los quería en mi vida. Era manipulación pura, pero yo no lo veía así en ese momento. Solo veía a una joven pareja luchando por salir adelante y a mí como la única que podía ayudarlos. El punto de quiebre debió haber sido hace 3 años, cuando me pidieron $15,000 para el enganche de su apartamento. Era todo el dinero que tenía ahorrado para emergencias. Les expliqué que no podía darles todo, que necesitaba guardar algo para mi propia seguridad. Tomás se enojó. Me dijo que él era mi única familia, que cuando yo fuera vieja y necesitara ayuda, él estaría ahí para mí. Me pintó un futuro donde yo dependería de su bondad, de su cuidado. Me hizo sentir egoísta por querer proteger mis propios ahorros. Así que cedí. Les di los $15,000. Nunca vi ni un centavo de vuelta. Después de eso, algo cambió en la dinámica. Ya no pedían. Exigían. Ya no había promesas de devolución. Solo expectativas de que yo debía proveer porque era mi deber como madre. Fabiana dejó de traer flores. Tomás dejó de llamar solo para preguntar cómo estaba. Las visitas eran transaccionales. Venían cuando necesitaban algo y se iban una vez que lo obtenían. Y yo, atrapada en el patrón, seguía dando porque no sabía cómo dejar de hacerlo sin perder lo único que me quedaba, la ilusión de tener una familia. Hubo señales que ignoré deliberadamente. Como aquella vez que llegué sin avisar a su apartamento y encontré muebles nuevos, un televisor enorme, ropa de marca tirada por todas partes. Acababan de decirme que estaban pasando dificultades económicas y yo les había enviado $2,000 la semana anterior. Cuando pregunté de dónde había salido el dinero para todas esas compras, Tomás dijo que habían sido regalos de los padres de Fabiana. Pero yo vi la incomodidad en sus ojos. Vi cómo intercambiaban miradas nerviosas. Supe en ese momento que me estaban mintiendo, pero elegí creerles porque la alternativa era demasiado dolorosa. O aquella otra ocasión cuando revisé mi correo y encontré un estado de cuenta de una tarjeta de crédito que no reconocía. Llamé al banco y descubrí que Tomás había abierto una tarjeta a mi nombre usando mis documentos. Había acumulado una deuda de $4,000. Cuando lo confronté, lloró. Me dijo que había sido un error, que estaba desesperado, que nunca volvería a hacerlo. Me hizo prometer que no lo denunciaría porque eso arruinaría su vida. Y yo, incapaz de ver a mi hijo sufrir consecuencias por sus actos, pagué la deuda y nunca hablamos del tema otra vez. Esa fue quizás mi mayor traición a mí misma. La terapia del silencio también era parte de su arsenal. Cada vez que yo insinuaba que necesitaba límites, que no podía seguir dándoles dinero indefinidamente, ellos desaparecían. Semanas sin llamadas, sin visitas. Y yo me desesperaba. Me sentía morir de soledad y culpa. Terminaba llamándolos yo, disculpándome por haber sido egoísta, ofreciéndoles más dinero para que volvieran a mi vida. Ellos sabían exactamente qué botones presionar. Sabían que mi mayor miedo era quedarme completamente sola, y usaban ese miedo como control remoto de mi comportamiento. Pensaba en todo esto mientras los veía dormir en mi casa robada. Pensaba en todas las veces que mi cuerpo me había advertido con nudos en el estómago, con noches sin dormir, con esa vocecita interna que decía algo no está bien aquí. Pero yo había silenciado esas alarmas una y otra vez porque reconocer la verdad significaba aceptar que mi hijo no me amaba de la manera que yo necesitaba ser amada. Significaba admitir que había criado a alguien capaz de verme como un objeto de uso en lugar de como una persona con valor intrínseco. Mi madre me había dicho una vez, años atrás cuando todavía vivía, que tuviera cuidado con dar demasiado. Los hijos que nunca aprenden a valerse por sí mismos se vuelven parásitos, me había advertido. Yo me molesté con ella en ese momento. Pensé que era dura, que no entendía el amor de madre. Ahora, escondida en mi propio ático mientras extraños dormían en mis habitaciones, entendía perfectamente lo que había querido decir. No había criado a un hijo independiente. Había criado a alguien que aprendió que podía tomar lo que quisiera de mí sin consecuencias. La culpa también era mía.
Tenía que aceptar esa parte dolorosa de la verdad. Cada vez que cedí sin resistencia, le enseñé que mi palabra no valía nada. Cada vez que perdoné sin que hubiera arrepentimiento genuino, le mostré que el respeto hacia mí era opcional. Cada vez que prioricé su comodidad sobre mi dignidad, construí los cimientos de mi propia prisión. No podía culparlo solo a él. Yo había sido cómplice de mi propio abuso por miedo a quedarme sola, por necesidad de sentirme necesaria, por creer que el amor materno requería autodestrucción. Pero eso terminaba ahora. Mientras las primeras luces del amanecer empezaban a filtrarse por la pequeña ventana del ático, tomé una decisión que cambiaría todo. No solo expondría lo que habían hecho, también me expondría yo. Reconocería mi parte en este desastre. Aceptaría que había permitido esto durante demasiado tiempo. Porque solo desde esa honestidad brutal podría realmente liberarme. No se trataba de venganza. Se trataba de recuperar mi vida, mi dignidad y mi derecho a existir como algo más que una fuente de recursos para personas que nunca me valoraron. Los vi despertar a través de las cámaras. Vi cómo se servían café en mi cocina, cómo Alma comentaba lo cómoda que era la cama, cómo Rodrigo mencionaba que podría acostumbrarse a vivir aquí. Y mientras ellos planeaban su futuro en mi espacio robado, yo planeaba el momento exacto en que todo ese castillo de mentiras se derrumbaría sobre ellos. Porque había aprendido algo crucial en estas horas de reflexión. La verdadera fuerza no viene de nunca caer. Viene de decidir levantarse y nunca más permitir que te vuelvan a tirar. Los días siguientes fueron un ejercicio de paciencia y estrategia. Desde mi escondite en el ático, observaba cómo la invasión de mi hogar se consolidaba. Rodrigo y Alma se habían instalado completamente, actuando como si siempre hubieran vivido ahí. Fabiana había reorganizado mi cocina según sus preferencias. Tomás pasaba las noches en la finca, durmiendo en una de las habitaciones de huéspedes como si fuera su propio hotel. Y yo, invisible en mi propio techo, documentaba cada movimiento con la precisión de un detective construyendo un caso. Pero no me quedé solo observando. Durante las horas en que todos dormían, bajaba silenciosamente al estudio y revisaba documentos que había dejado intencionalmente accesibles. Quería ver si intentarían manipularlos, falsificar algo, buscar información sobre mis cuentas bancarias. Y no me decepcionaron. La tercera noche, vi a través de las cámaras cómo Tomás entraba al estudio con una linterna. Abrió los cajones de mi escritorio y sacó carpetas con documentos legales. Lo vi fotografiar con su teléfono las escrituras de la propiedad, mis estados de cuenta bancarios, incluso mi testamento. Esa imagen me dio escalofríos. Mi propio hijo revisando mis papeles como un ladrón en la noche. Pero también me dio algo más, evidencia irrefutable de sus intenciones. Al día siguiente, escuché una conversación telefónica que Tomás tuvo con alguien. Estaba en el jardín, creyéndose solo y seguro. Ya tengo acceso a toda su información financiera, decía. La propiedad vale al menos $400,000 según la última evaluación. Tiene ahorros por unos 60,000 en el banco. Si logramos que firme el poder notarial que estamos preparando, podríamos empezar a mover cosas antes de que se dé cuenta. La persona al otro lado de la línea debía ser su abogado o cómplice. Tomás continuó. El plan es hacerlo gradual. Primero transferimos la propiedad a un fideicomiso donde yo sea el administrador. Le diremos que es para protegerla de impuestos o algo así. Las personas mayores no entienden bien esos temas. Una vez que tenga el control legal, ella solo tendrá derecho de uso mientras viva, pero yo seré el verdadero dueño. Es completamente legal si ella firma voluntariamente. Legal pero inmoral. Legal pero fundamentado en engaños. Legal pero destinado a robarme todo mientras yo todavía respirara. Esa misma tarde, mientras ellos comían en mi comedor, recibí un mensaje de mi vecina Leandra. Carmelinda, hay mucho movimiento en tu casa. Una familia completa se ha instalado. ¿Está todo bien? Le respondí agradeciéndole por su vigilancia y pidiéndole que tomara fotografías si era posible, desde su propiedad. Ella me envió varias imágenes que mostraban la camioneta de mudanza, a Rodrigo y Alma en mi terraza, a Tomás entrando y saliendo con cajas. Cada foto era una pieza más del rompecabezas de evidencia que estaba construyendo. Pero lo que realmente aceleró mi decisión de actuar fue descubrir sus planes para un evento. Escuché a Fabiana hablando con su madre sobre organizar una reunión familiar en la finca el próximo fin de semana. Invitaremos a toda la familia, decía emocionada.
Les mostraremos la casa, les contaremos que mamá Carmelinda nos la prestó mientras encontramos un lugar más grande. Será perfecto para que todos vean lo bien que nos está yendo. Querían usar mi propiedad como escaparate de su supuesto éxito. Querían presumir frente a otros lo que habían robado. Y ese sería exactamente el momento perfecto para revelar la verdad. Tomás mencionó que también invitaría a algunos amigos y compañeros de trabajo. Quería hacer una especie de inauguración, mostrar la nueva casa familiar. Fabiana sugirió hacer una barbacoa en el jardín, usar mi piscina, convertirlo en un gran evento social. La fecha quedó establecida, el sábado en 2 días. Perfecto. Yo tenía 48 horas para preparar la revelación más devastadora de sus vidas. 48 horas para organizar cada detalle de manera que no pudieran escapar de las consecuencias de sus actos. Lo primero que hice fue contactar a un abogado. No podía usar el abogado de la familia porque probablemente Tomás ya lo había manipulado. Necesitaba a alguien completamente ajeno a esta situación. Busqué en internet y encontré a Teodoro Cervantes, un abogado especializado en fraudes familiares y casos de abuso financiero contra personas mayores. Leí sus reseñas. Tenía una reputación impecable de defender a víctimas de manipulación familiar. Lo contacté por correo electrónico explicándole brevemente mi situación y enviándole algunas de las grabaciones más incriminatorias. Teodoro respondió en menos de 2 horas. Su mensaje era directo: señora Herrera, lo que me describe constituye varios delitos. Invasión de propiedad, fraude, posible falsificación de documentos si intentan firmar algo a su nombre. Necesito verla urgentemente para revisar toda la evidencia y preparar las acciones legales correspondientes. Coordinamos una reunión para esa misma noche. Le di la dirección de la entrada trasera de mi finca y le pedí que viniera después de las 11 de la noche, cuando todos estuvieran dormidos. Teodoro llegó puntual. Era un hombre de unos 50 años, serio, con esa mirada afilada de quien ha visto demasiadas historias de traición familiar. Subimos al ático en completo silencio y durante 3 horas revisamos cada documento, cada grabación, cada evidencia que había recopilado. Él tomaba notas meticulosas, hacía preguntas específicas, verificaba fechas y montos. Al terminar, me miró con una mezcla de profesionalismo y genuina indignación. Señora Herrera, tiene un caso sólido. Muy sólido. Lo que su hijo y su nuera han hecho es criminal. El monto total del fraude supera los $40,000 según mis cálculos preliminares. $40,000. Escuchar esa cifra en voz de un profesional le daba una dimensión diferente a la traición. No eran solo préstamos entre familia. Era robo sistemático durante años. Teodoro continuó: con su permiso, quiero investigar un poco más. Tengo contactos en instituciones financieras que pueden revisar si hay más irregularidades. A veces, cuando alguien es capaz de hacer esto, hay más cosas escondidas. Tarjetas de crédito adicionales, préstamos a su nombre, cuentas que usted desconoce. Dame 24 horas y te tendré un informe completo. Acepté inmediatamente. Teodoro se fue con copias de todos los documentos y las grabaciones. Me quedé sola nuevamente en el ático, pero esta vez con una sensación diferente. Ya no era solo rabia o dolor. Era determinación absoluta. Porque ahora tenía un aliado profesional, alguien que validaba mi experiencia y que tenía las herramientas legales para hacer justicia. Me sentí menos sola. Me sentí, por primera vez en días, con algo de esperanza de que esto terminaría bien. Al día siguiente, Tomás y Fabiana estuvieron ocupadísimos preparando la reunión del sábado. Vi cómo compraban decoraciones, cómo limpiaban la casa con un esmero que jamás habían mostrado cuando venían a visitarme. Fabiana practicaba frente al espejo lo que diría cuando la gente llegara. Esta casa nos la prestó la mamá de Tomás mientras buscamos algo propio. Es tan generosa. Nos trata como sus propios hijos. Cada palabra era una mentira ensayada. Cada gesto era teatro barato. Y yo sería la directora de la escena final que nunca esperaban. Esa tarde recibí un correo de Teodoro. El asunto decía simplemente: encontré más. Abrí el archivo adjunto con manos temblorosas. El informe era devastador. Teodoro había descubierto que Tomás había abierto 3 tarjetas de crédito a mi nombre los últimos 2 años usando copias de mis documentos. La deuda total era de $18,000.
También había encontrado un préstamo personal de $12,000 que sacó haciéndose pasar por mi apoderado, falsificando una carta poder. El dinero había sido transferido a su cuenta y usado para comprar un carro nuevo que yo nunca supe que existía. Pero lo peor estaba en la última página del informe. Teodoro había descubierto que Tomás había iniciado trámites para declarar mi incapacidad mental ante un juez. Había presentado documentos falsos supuestamente firmados por un médico diciendo que yo sufría de deterioro cognitivo severo y que necesitaba un tutor legal. El proceso estaba en etapa inicial, pero si yo no hubiera descubierto todo esto a tiempo, en unos meses podría haber perdido completamente mi autonomía legal. Me habrían declarado incapaz de manejar mis propios asuntos y Tomás habría sido nombrado mi tutor, dándole control total sobre mi vida y mi patrimonio. Leí ese documento una y otra vez sin poder creerlo. Mi hijo no solo quería robar mi casa y mi dinero. Quería robar mi libertad. Quería convertirme legalmente en una inválida mental para poder hacer lo que quisiera con todo lo mío. Y lo estaba haciendo mientras me sonreía a la cara, mientras me llamaba mamá con voz cariñosa, mientras fingía preocuparse por mi bienestar. El nivel de frialdad, de premeditación, de maldad pura en todo esto superaba cualquier cosa que hubiera imaginado. Teodoro terminaba su correo con una propuesta. Señora Herrera, con esta evidencia podemos no solo recuperar su propiedad, sino presentar cargos criminales. Fraude, falsificación de documentos, usurpación de identidad. Su hijo podría enfrentar varios años de prisión. También podemos demandar civilmente por daños y perjuicios. Pero necesito saber hasta dónde quiere llegar. Es su hijo, después de todo. Algunas madres prefieren solo recuperar lo robado sin llegar a consecuencias penales. La decisión es completamente suya. Me quedé mirando esa pregunta durante largo rato. ¿Hasta dónde quería llegar? Parte de mí, esa parte condicionada por años de ser la buena madre, quería retroceder. Quería creer que de alguna manera esto podía resolverse sin destruir completamente la relación. Pero luego recordé las palabras de Tomás en las grabaciones. Recordé cómo me llamaban la vieja. Recordé los documentos falsos para declararme incapaz. Recordé cada mentira, cada robo, cada momento de manipulación. Y supe la respuesta. Le respondí a Teodoro, quiero llegar hasta las últimas consecuencias. Quiero que enfrente la justicia completa por lo que ha hecho. No solo a mí. A cualquier otra persona mayor que pudiera victimizar en el futuro si esto no se detiene ahora. Proceda con todo el peso de la ley. Después de enviar ese correo, algo se liberó dentro de mí. El último vestigio de culpa, la última duda. Había tomado la decisión y no habría vuelta atrás. El sábado sería el día en que todo explotaría. El viernes amaneció con un silencio tenso que solo yo podía sentir. Desde mi escondite, observaba cómo Tomás, Fabiana, Rodrigo y Alma preparaban con entusiasmo la reunión del día siguiente. Habían contratado un servicio de catering usando mi dinero, por supuesto. Vi los recibos tirados en la mesa de la cocina. $2,000 en comida y bebidas para presumir con mis recursos frente a gente que no sabía que todo era una farsa. Cada detalle de sus preparativos era como sal en una herida abierta, pero también era más evidencia para el caso que estaba construyendo. Fabiana pasó toda la mañana decorando. Colgó luces en el jardín, puso manteles en las mesas exteriores, arregló flores que cortó de mi propio jardín. La vi pararse en medio de la terraza, mirando todo con satisfacción, como una reina contemplando su reino. Llamó a su madre para que viniera a ver. Mira mamá, ¿no quedó hermoso? Mañana cuando llegue toda la familia, van a morir de envidia. Finalmente tenemos la casa que siempre merecimos. Esas palabras me golpearon. La casa que siempre merecimos. Como si mi trabajo, mi sacrificio, mis años de esfuerzo fueran irrelevantes. Como si ellos tuvieran algún derecho natural sobre lo que yo había construido. Alma abrazó a su hija con orgullo. Siempre supe que mi niña terminaría viviendo en una casa así. Te lo mereces, mi amor. Y fue tan fácil, tan perfecto. Esa pobre vieja nunca se enteró de nada hasta que fue demasiado tarde. La escuché llamarme pobre vieja con un desprecio que me cortó la respiración. Para ella yo no era una persona. Era un obstáculo que habían logrado esquivar. Un recurso que habían explotado exitosamente. La deshumanización completa de quien les había abierto las puertas de su hogar sin saber que eran lobos vestidos de corderos.
Pero lo que vi esa tarde fue lo que finalmente pulverizó cualquier rastro de duda que pudiera quedar en mí. Tomás estaba en mi habitación, la que ahora ocupaban Rodrigo y Alma, revisando mis cosas personales. Lo vi abrir mi joyero, ese que mi esposo me regaló en nuestro 20º aniversario. Sacó las pocas joyas de valor que tengo. Un collar de perlas que heredé de mi madre. Unos aretes de oro que compré con mi primer bono en el trabajo. Un anillo con un pequeño diamante que mi esposo me dio cuando nació Tomás. Vi cómo las examinaba una por una, cómo las ponía contra la luz para evaluar su valor. Fabiana entró a la habitación y él le mostró las joyas. Mira lo que encontré. Esto debe valer unos cuantos miles de dólares. Podemos venderlo discretamente después de que ella regrese. Le diremos que seguramente las perdió, que a su edad es normal olvidar dónde pone las cosas. Si insiste mucho, sugeriremos que quizás alguien entró a robar mientras ella no estaba. Nunca sospechará que fuimos nosotros. Fabiana sonrió y tomó el collar de perlas. Este es hermoso. Podría quedármelo yo. Total, cuando ella muera todo será tuyo de todas formas. Solo estamos adelantando lo inevitable. Ver a mi hijo sostener las joyas de mi madre mientras planificaba robarlas fue el momento en que algo se rompió definitivamente dentro de mí. No era solo el valor monetario. Eran los recuerdos. Eran las últimas conexiones físicas con personas que amé y que ya no están. Y él lo sabía. Sabía perfectamente lo que esas piezas significaban para mí porque se lo había contado 1000 veces. Le había mostrado fotos de mi madre usando ese collar. Le había contado cómo mi esposo ahorró durante meses para comprarme ese anillo. Y aún sabiendo todo eso, planeaba robármelas y hacerme creer que yo las había perdido por senilidad. Esa noche, Teodoro vino nuevamente. Subimos al ático y le mostré las grabaciones del día. Su expresión se endureció cuando vio la escena de las joyas. Esto ya no es solo fraude financiero, dijo con voz grave. Están planeando robo con premeditación, más la intención de hacerte creer que sufres problemas mentales. Eso es abuso psicológico. Señora Herrera, estos cargos se acumulan. Su hijo está cavando su propia tumba legal con cada acción. Me entregó un folder grueso. Aquí está todo listo para mañana. Documentos legales, orden de desalojo inmediato, denuncia penal formal. Solo necesito que me des la señal y yo entraré con todo esto. Revisamos el plan para el día siguiente con precisión militar. La reunión estaba programada para comenzar a las 2 de la tarde. Los invitados empezarían a llegar alrededor de esa hora. Yo esperaría hasta que estuvieran todos reunidos, hasta que Tomás y Fabiana estuvieran en su momento de mayor triunfo, mostrándose orgullosos frente a amigos y familia. Entonces haría mi entrada. Teodoro llegaría 5 minutos después de mí con todos los documentos legales. Había contactado también a 2 oficiales de policía que estarían en stand-by cerca de la propiedad, listos para intervenir si la situación escalaba o si había resistencia al desalojo. ¿Está segura de que quiere hacerlo tan público?, me preguntó Teodoro. Podríamos manejar esto de forma más privada, solo con las autoridades presentes. Negué con la cabeza. No. Necesito que sea público. Necesito que todas esas personas que van a venir mañana a admirar lo que ellos han logrado, sepan la verdad. Que sepan que todo fue robado. Que sepan qué clase de personas son realmente. La vergüenza pública es parte de la justicia que necesito. Teodoro asintió con comprensión. Entiendo perfectamente. Y tiene todo el derecho. Solo prepárese porque será intenso. Habrá gritos, negaciones, intentos de hacerla quedar como la villana. ¿Puede manejar eso? Pensé en su pregunta. ¿Podría manejar ver a mi hijo desmoronarse frente a todos? ¿Podría soportar sus acusaciones, sus intentos de voltear la situación? Miré las pantallas donde se veían durmiendo tranquilamente en mi casa robada. Recordé cada mentira, cada robo, cada plan malicioso. Sí, respondí con una firmeza que me sorprendió a mí misma. Puedo manejarlo. He soportado años de manipulación en silencio. Puedo soportar unas horas de verdad en voz alta. Teodoro sonrió con aprobación. Esa es la actitud correcta. Mañana recuperará su vida, señora Herrera. Y ellos aprenderán que las acciones tienen consecuencias. El viernes por la noche fue la más larga de todas. No pude dormir nada.
Daba vueltas en el pequeño colchón del ático, repasando mentalmente cada detalle del plan. A las 3 de la mañana, los escuché. Tomás y Fabiana estaban despiertos en la sala, hablando en voz baja. Activé el audio de las cámaras para escuchar. ¿Crees que todo saldrá bien mañana?, preguntaba Fabiana con un tono de ansiedad. Tomás respondió con esa confianza arrogante que tanto había llegado a odiar. Por supuesto. Mi madre ni siquiera sabe que estamos aquí. Cuando regrese la próxima semana y vea que sus suegros ya están instalados, ¿qué va a hacer? Nada. Como siempre. Se quejará un poco y luego lo aceptará. Así ha sido toda su vida. Fabiana insistió. ¿Pero y si se enoja de verdad? ¿Y si nos demanda o algo así? Tomás se rió. Una risa cruel que nunca le había escuchado antes. ¿Demandar? ¿Con qué dinero? Todo lo que tiene lo hemos estado controlando. Además, ya inicié el proceso para declararla incompetente. En unos meses yo tendré poder legal total sobre ella y sobre todo lo que posee. Esto es solo el comienzo. Esta casa, sus ahorros, todo será nuestro. Ella vivirá aquí como nuestra invitada, si tiene suerte. Si se pone difícil, siempre podemos buscarle un asilo de ancianos y listo. Hay lugares muy baratos donde meten a las viejas problemáticas. Escuchar a mi propio hijo hablar de meterme en un asilo si yo me ponía difícil fue el momento más doloroso de todos. Más que las mentiras. Más que el robo. Esa frialdad absoluta, esa capacidad de descartar a su propia madre como si fuera basura molesta, reveló una oscuridad en el que nunca había querido ver. Fabiana dijo algo sobre sentirse mal por mí a veces, pero Tomás la cortó inmediatamente. No empieces con esos sentimentalismos. Ella tuvo su vida. Ahora es nuestro turno. Así funcionan las cosas. Los viejos tienen que hacerse a un lado y dejar que los jóvenes tomen lo que les corresponde. Grabé cada palabra de esa conversación. Teodoro había tenido razón. Entre más hablaban, más se incriminaban. Más evidencia creaban contra ellos mismos. Cuando finalmente se fueron a dormir cerca de las 4 de la mañana, yo me quedé despierta mirando el amanecer a través de la pequeña ventana del ático. Era mi último amanecer escondida en mi propia casa. Mañana, con la luz del día, saldría de las sombras. Mañana recuperaría lo que era mío. Y ellos descubrirían que la pobre vieja a la que tanto subestimaron era mucho más fuerte e inteligente de lo que jamás imaginaron. A las 7 de la mañana, los escuché levantarse. El día había comenzado. El día de la reunión. El día del ajuste de cuentas. Vi cómo Tomás se duchaba silbando una canción alegre. Cómo Fabiana se maquillaba frente al espejo practicando su sonrisa perfecta para las fotos. Cómo Rodrigo y Alma desayunaban en mi cocina comentando lo emocionados que estaban de mostrar su nueva casa a toda la familia. Ninguno de ellos sabía que en pocas horas sus vidas cambiarían para siempre. Que el castillo de mentiras que habían construido estaba a punto de derrumbarse de la forma más devastadora posible. Me bañé usando una pequeña palangana con agua que había subido al ático. Me vestí con mi mejor ropa, la que uso para ocasiones importantes. Me peiné y me maquillé ligeramente. Quería verme digna. Quería verme fuerte. Quería que cuando hiciera mi entrada, nadie pudiera decir que parecía una mujer incapaz de manejar sus propios asuntos. Miré mi reflejo en un pequeño espejo que tenía allí arriba. Vi a una mujer de 61 años que había pasado por el infierno en la última semana. Pero también vi a una sobreviviente. A una luchadora. A alguien que finalmente había decidido que su dignidad valía más que mantener la paz falsa de una familia construida sobre abusos. Las 2 de la tarde llegaron como un trueno anunciado. Desde la ventana del ático podía ver los carros estacionándose en la entrada. Llegaban en grupos. Familias enteras bajándose de sus vehículos con platos de comida, regalos envueltos, sonrisas en los rostros. Reconocí a algunos. La hermana de Fabiana con su esposo. Primos de Tomás que no veía hacía años. Amigos del trabajo. Vecinos del antiguo barrio. Debían ser unas 40 personas en total. Tomás y Fabiana los recibían en la puerta como anfitriones orgullosos. Abrazos y risas llenando el aire. Escuchaba todo a través de los micrófonos. Fabiana llevaba a grupos por la casa mostrando cada habitación. Este es el comedor donde hacemos las cenas familiares. Esa es la habitación de mis padres con vista al jardín.
Aquí está la cocina que remodelamos completamente. Cada frase era una mentira construida sobre mi patrimonio robado. Los invitados expresaban admiración. ¡Qué casa tan hermosa! Tienen tanta suerte. Se nota que les está yendo muy bien. Y Tomás aceptaba esos cumplidos con falsa modestia mientras servía vino de mi bodega. A las 3 de la tarde, cuando ya todos estaban reunidos en el jardín alrededor de las mesas llenas de comida, vi a Tomás subirse a una pequeña tarima que habían preparado. Golpeó una copa para llamar la atención. El murmullo de conversaciones se apagó. Familia, amigos, comenzó con voz fuerte y clara. Los reunimos hoy para compartir con ustedes este momento especial. Esta casa, este lugar maravilloso, representa un nuevo capítulo para nosotros. Es el resultado de años de trabajo duro, de sacrificio, de saber aprovechar las oportunidades que la vida nos presenta. Continúo hablando sobre valores familiares, sobre la importancia de cuidar a los seres queridos, sobre cómo habían logrado convencer a su madre de compartir este espacio con ellos. Mi mamá es una mujer generosa, dijo con una sonrisa que me revolvió el estómago. Cuando le propusimos que los padres de Fabiana vinieran a vivir aquí, ella aceptó inmediatamente. Dijo que una casa tan grande no debería estar vacía, que la familia debe estar unida. Ese es el tipo de mujer que es mi madre. La audiencia aplaudió. Algunos hasta se limpiaron lágrimas de emoción ante semejante generosidad. Era mi momento. Bajé las escaleras del ático con cuidado, llegué a la planta baja y caminé hacia la puerta trasera que daba al jardín. Podía ver a través del vidrio a toda esa gente celebrando, brindando, disfrutando de la hospitalidad comprada con dinero robado. Tomé una respiración profunda. Abrí la puerta y salí. El primero en verme fue un primo de Tomás. Su expresión pasó de alegre a confundida en un segundo. Luego otra persona me vio. Y otra. Las conversaciones empezaron a morir como olas rompiéndose en la playa. El silencio se extendió por el jardín como una mancha de aceite hasta que todos los ojos estaban sobre mí. Tomás se giró desde su tarima y la copa que sostenía casi se le cae de la mano. Su rostro perdió todo el color. Fabiana dejó escapar un grito ahogado. Rodrigo y Alma se quedaron congelados. Caminé lentamente hacia el centro del jardín. Nadie se movía. Nadie hablaba. Solo se escuchaba el sonido de mis pasos sobre el césped. Sigan, por favor, dije con voz tranquila pero firme. No dejen que mi presencia interrumpa esta hermosa celebración. Después de todo, es mi casa. Debería estar presente cuando mi hijo le cuenta a todos sus mentiras. La confusión se pintó en los rostros de los invitados. Tomás intentó recuperar la compostura. Mamá, pensé que estabas de viaje. ¿Qué haces aquí? ¿Qué hago aquí? Repetí con una calma que me sorprendió a mí misma. Estoy en mi propia casa, Tomás. La pregunta correcta es, ¿qué hacen todos ustedes aquí sin mi permiso? Me giré hacia los invitados que nos miraban con ojos como platos. Permítame contarles la verdad de esta hermosa historia familiar que mi hijo acaba de compartir. Yo nunca invité a nadie a vivir en mi casa. Nunca di permiso para que los padres de Fabiana se mudaran aquí. De hecho, descubrí este plan hace 2 semanas a través de las cámaras de seguridad que tengo instaladas. Saqué mi teléfono y lo conecté al sistema de sonido que ellos mismos habían instalado para la fiesta. Escuchen esto, dije presionando play. La voz de Tomás llenó el jardín. Cuando todo ya esté instalado, mi madre no va a hacer escándalo. Ella simplemente va a aceptar. Siempre lo hace. El silencio era tan profundo que podía escuchar mi propio corazón latiendo. Reproduje más fragmentos. Sus conversaciones sobre manipularme. Sus planes de declararme incapaz. Sus risas burlándose de la vieja. Cada palabra era un martillo destruyendo la imagen perfecta que habían construido. Tomás intentó interrumpir. Mamá, déjame explicar, no es lo que parece. Pero yo levanté la mano. No. Tú has hablado suficiente durante años. Ahora es mi turno. Saqué un folder con documentos que había preparado. ¿Quieren saber más? Durante los últimos 5 años, mi hijo me ha robado más de $40,000. Préstamos nunca devueltos. Facturas infladas. Tarjetas de crédito abiertas a mi nombre.
hasta un préstamo personal sacado falsificando mi firma. Empecé a leer montos y fechas. Cada cifra era un golpe. Los invitados intercambiaban miradas incómodas. Fabiana intentó defenderse. Eso no es cierto. Ella nos dio ese dinero voluntariamente. Voluntariamente, respondí con una risa amarga. ¿Cómo voluntariamente abriste tarjetas de crédito a mi nombre? ¿Cómo voluntariamente iniciaste trámites para declararme mentalmente incompetente para robarme mi autonomía legal? Saqué los documentos que Teodoro había encontrado y los mostré. Aquí está todo. La solicitud para nombrar a Tomás como mi tutor legal basándose en informes médicos falsos. Documentos que dicen que sufro demencia cuando jamás he sido diagnosticada con nada. El jardín se había convertido en un tribunal. Los invitados miraban a Tomás y Fabiana con horror creciente. Alguien murmuró, Dios mío. Otro dijo, no puedo creer esto. La hermana de Fabiana se levantó y se acercó a ella. ¿Es verdad? ¿De verdad hicieron todo eso? Fabiana lloraba ahora, pero no eran lágrimas de arrepentimiento. Eran lágrimas de alguien que había sido expuesta. Tú no entiendes, sollozaba. Necesitábamos un lugar donde vivir. Sus padres necesitaban ayuda. Ella tiene tanto y nosotros tampoco. Yo trabajé 40 años para tener lo que tengo, dije con voz firme. 40 años levantándome antes del amanecer. 40 años sacrificando mis deseos para construir algo estable. Y ustedes creyeron que podían simplemente tomar todo porque sí, porque yo era lo suficientemente tonta para amarlo sin límites. Miré directamente a Tomás. Me llamaste la vieja. Planeaste encerrarme en un asilo si me ponía difícil. Hablaste de mí como si fuera un obstáculo a remover en lugar de la mujer que te dio la vida y te sostuvo cada vez que caíste. Tomás tenía lágrimas en los ojos ahora, pero ya no me conmovían. Mamá, por favor, podemos arreglar esto. Lo siento. Me dejé llevar. Estaba desesperado. Desesperado, casi grité. ¿Desesperado mientras comprabas un carro nuevo con dinero robado? ¿Desesperado mientras planeabas vacaciones? ¿Desesperado mientras bebías vino caro en mi casa invadida? El sonido de un motor interrumpió el momento. Teodoro acababa de llegar. Teodoro Cervantes entró al jardín con la autoridad de quien lleva la ley de su lado. Vestía un traje impecable y cargaba un maletín de cuero. Detrás de él venían 2 oficiales de policía uniformados. El murmullo entre los invitados se intensificó. Algunos empezaron a levantarse de sus asientos, claramente incómodos con la situación. Teodoro se acercó directamente a mí y me extendió la mano. Señora Herrera, dijo con voz clara para que todos escucharan. Soy Teodoro Cervantes, su abogado. Traigo los documentos legales que solicitó. Se giró hacia la audiencia con profesionalismo imperturbable. Buenas tardes a todos. Lamento interrumpir esta reunión, pero debo informarles que están en una propiedad privada sin autorización de la dueña legítima. La señora Carmelinda Herrera nunca otorgó permiso para que ninguna de estas personas se instalara en su hogar. Lo que han presenciado hoy es el descubrimiento de un fraude familiar de considerable magnitud. Abrió su maletín y sacó varios documentos. Tengo aquí evidencia documentada de múltiples delitos: invasión de propiedad, fraude financiero, falsificación de documentos y usurpación de identidad. Tomás dio un paso hacia adelante, intentando mantener algo de control. Esto es un malentendido. Usted no conoce toda la historia. Mi madre está confundida, probablemente por su edad. Teodoro lo miró con una expresión que helaba la sangre. ¿Confundida? Señor Herrera, tengo grabaciones de audio y video donde usted admite explícitamente su plan de invadir esta propiedad. Tengo registros bancarios que muestran transferencias fraudulentas. Tengo copias de documentos falsificados con su firma digital. Y lo más grave, tengo evidencia de que usted inició un proceso legal para declarar a su madre incompetente basándose en informes médicos que nunca existieron. Eso, señor, no es confusión. Es actividad criminal. Sacó un folder grueso y comenzó a leer en voz alta. 3 tarjetas de crédito abiertas a nombre de Carmelinda Herrera entre 2023 y 2024 sin su consentimiento. Deuda total, $18,000.
Un préstamo personal de $12,000 solicitado en su nombre con carta poder falsificada. Múltiples transferencias bancarias no autorizadas que suman $23,000. Facturas infladas por servicios en la propiedad que generaron un sobrecargo de aproximadamente $8,000 en 3 años. Total documentado hasta ahora, $61,000 en fraude financiero. Los números cayeron sobre el jardín como bombas. $61,000. La cifra era aún mayor de lo que yo había calculado inicialmente. Algunos invitados comenzaron a alejarse discretamente hacia sus autos. Otros sacaban sus teléfonos, probablemente borrando las fotos que habían tomado de la hermosa celebración. La hermana de Fabiana tenía las manos sobre la boca, mirando a su hermana con horror absoluto. Rodrigo y Alma se habían quedado completamente inmóviles, como estatuas de sal. Teodoro continuó implacable. Pero hay más. Hace 3 días descubrí algo particularmente perturbador. Sacó otro documento. El señor Tomás Herrera presentó ante el juzgado familiar una solicitud para ser nombrado tutor legal de su madre, alegando que ella sufre de deterioro cognitivo severo y no puede manejar sus propios asuntos. Adjuntó a esta solicitud un supuesto informe médico firmado por un doctor Ramírez. Teodoro hizo una pausa dramática. Contacté al consultorio del doctor Ramírez. Él nunca ha atendido a la señora Carmelinda Herrera. Nunca emitió tal diagnóstico. Su firma en este documento es una falsificación. Un grito ahogado colectivo recorrió a los invitados que aún permanecían. Fabiana se desplomó en una silla, llorando histéricamente. Tomás negaba con la cabeza, pero su rostro había perdido toda la arrogancia. Eso no es. Yo no. Fue un error. Tartamudeaba. Uno de los oficiales de policía dio un paso adelante. Señor Herrera, la falsificación de documentos médicos es un delito grave, especialmente cuando se usa para despojar a alguien de su autonomía legal. Teodoro me miró y yo asentí. Él continuó. Señora Herrera ha decidido proceder con cargos criminales completos. No habrá arreglos privados. No habrá perdón familiar que detenga esto. Las acciones que se han cometido aquí no son solo ofensas personales. Son crímenes que podrían repetirse con otras víctimas si no se detienen ahora. Se giró nuevamente hacia Tomás. Además de los cargos penales, la señora Herrera presentará una demanda civil por daños y perjuicios. Buscará la recuperación total del dinero robado más intereses, más compensación por daño emocional. Pero Teodoro no había terminado. Y ahora viene la parte que usted, señor Herrera, desconocía por completo. Sacó otro folder, este aún más grueso. Cuando la señora Herrera me contrató, decidí investigar más profundamente. Tengo contactos en instituciones financieras y legales. Y lo que encontré es aún peor de lo que ella imaginaba. Abrió el folder y comenzó a mostrar documentos. Descubrí que usted no solo estafó a su madre. También tiene deudas impagas con otras 3 personas. Préstamos que nunca devolvió. Cheques sin fondos. Una de esas personas ya presentó una denuncia en su contra el año pasado que usted ignoró. Tomás palideció completamente. También encontré, continuó Teodoro, que intentó vender un terreno que no le pertenecía. Un terreno que está a nombre de su madre, pero usted presentó documentos falsos afirmando ser el propietario. El comprador potencial se dio cuenta de la irregularidad y no completó la transacción, pero la intención de fraude está documentada. Cada revelación era un golpe tras otro. Tomás ya no intentaba defenderse. Estaba derrotado, expuesto completamente frente a todos. Teodoro se acercó a Rodrigo y Alma. Ustedes dos probablemente no sabían la magnitud del fraude, pero participaron en la invasión de una propiedad privada. Eso también tiene consecuencias legales. Sin embargo, la señora Herrera está dispuesta a no presentar cargos contra ustedes si cooperan completamente. Abandonan la propiedad inmediatamente, devuelven cualquier objeto que hayan tomado y firman declaraciones juradas sobre todo lo que presenciaron. Rodrigo asintió rápidamente, claramente aterrorizado. Alma lloraba en silencio. Me acerqué entonces a Fabiana, quien no se atrevía a mirarme a los ojos. Tú, dije con voz baja pero llena de fuerza, me llamaste, la vieja, como si yo fuera basura. Planeaste robarme las joyas de mi madre, objetos que sabías perfectamente lo que significaban para mí. Manipulaste a tu propia familia para que participaran en esto.
No te tengo lástima. Enfrentarás las consecuencias junto con mi hijo. Fabiana intentó hablar, pero no le salían las palabras. Solo lloraba y temblaba. Uno de los oficiales se acercó a Tomás. Señor Herrera, necesito que venga con nosotros a la estación. Hay varias denuncias que deben procesarse formalmente. Tomás me miró entonces con una expresión que nunca olvidaré. Era una mezcla de rabia, vergüenza y desesperación. ¿De verdad vas a hacer esto, mamá? ¿Vas a destruir a tu propio hijo? Su pregunta me habría destrozado hace 2 semanas. Pero ahora, después de todo lo que había descubierto, después de ver la profundidad de su traición, solo sentí una calma fría. Yo no te destruí, Tomás, respondí con voz firme. Tú te destruiste a ti mismo con cada decisión que tomaste, con cada mentira que dijiste, con cada documento que falsificaste. Yo solo estoy defendiendo lo que es mío y asegurándome de que no puedas hacerle esto a nadie más. Me giré hacia todos los invitados que quedaban. Pueden irse. Lamento que hayan sido arrastrados a este espectáculo, pero necesitaba que la verdad se conociera públicamente. Que no quedara duda de quién es la víctima y quiénes son los perpetradores. La gente comenzó a irse rápidamente, murmurando entre ellos, algunos lanzando miradas de lástima hacia mí, otros de desprecio hacia Tomás y Fabiana. En cuestión de minutos, el jardín que había estado lleno de celebración se vació casi por completo. Solo quedamos yo, Teodoro, los oficiales, Tomás, Fabiana, Rodrigo y Alma. El oficial le puso las esposas a Tomás. Tiene derecho a permanecer en silencio, comenzó a recitar. Ver a mi hijo esposado fue uno de los momentos más dolorosos de mi vida, pero también uno de los más necesarios. Fabiana también fue esposada. Ella gritaba histéricamente, «Esto es culpa tuya. Si no hubieras sido tan egoísta con tu dinero, nada de esto habría pasado». Intentaba hasta el final echarme la culpa, convertir su crimen en mi responsabilidad. Pero ya no me afectaba. Ya no tenía poder sobre mí. Teodoro se acercó con los papeles de desalojo para Rodrigo y Alma. Tienen 2 horas para sacar sus pertenencias de esta propiedad. Un oficial supervisará que no tomen nada que no les pertenezca. Ellos asintieron, derrotados, y entraron a la casa a empacar. Me quedé parada en medio de mi jardín vacío, viendo cómo se llevaban a mi hijo y a mi nuera en el patrullero. Teodoro puso su mano en mi hombro. Lo hizo muy bien, señora Herrera. Sé que fue difícil, pero era necesario. Asentí sin poder hablar. Las lágrimas finalmente comenzaron a caer, pero no eran solo de tristeza. Eran también de alivio, de liberación. Después de años de ser usada, manipulada y traicionada, finalmente había recuperado mi voz, mi poder, mi dignidad. Han pasado 6 meses desde aquel sábado que cambió mi vida para siempre. 6 meses desde que recuperé mi casa, mi dignidad y mi libertad. Estoy sentada en la terraza de mi finca, la misma donde se desarrolló aquel confrontamiento devastador, pero ahora el ambiente es completamente diferente. Hay paz. Hay silencio. Hay tranquilidad. Las cosas que tanto anhelé durante años finalmente son mías. El proceso legal fue largo y agotador, pero Teodoro cumplió cada promesa que me hizo. Tomás enfrentó cargos por fraude, falsificación de documentos y usurpación de identidad. La evidencia era tan abrumadora que su propio abogado le recomendó aceptar un acuerdo con la fiscalía. Fue sentenciado a 3 años de prisión, aunque con posibilidad de reducción por buena conducta. Fabiana recibió 2 años de prisión y 5 años de libertad condicional. Además, ambos tienen una orden de restricción permanente que les prohíbe acercarse a mí o a mi propiedad. La demanda civil también prosperó. El juez ordenó que me devolvieran los $61,000 robados, más intereses y daños punitivos. La cantidad total ascendió a $87,000. Por supuesto, ellos no tienen ese dinero. Sus cuentas fueron embargadas y se estableció un plan de pagos que les tomará años cumplir. Probablemente nunca vea la totalidad del dinero, pero no importa. No se trataba del dinero. Se trataba de la justicia. De establecer que lo que hicieron tuvo consecuencias reales. Rodrigo y Alma regresaron a su antiguo apartamento. Ellos me escribieron una carta meses después disculpándose, diciendo que nunca supieron la magnitud del fraude, que Tomás les había mentido haciéndoles creer que yo había autorizado todo. No les respondí.
Tal vez eran víctimas también, o tal vez simplemente eligieron no hacer preguntas incómodas porque les convenía la situación. Ya no es mi problema resolverlo. Lo más difícil fue el duelo. No el duelo por la muerte física de mi hijo, sino el duelo por la muerte de la relación que creí tener con él. Tuve que aceptar que el hijo amoroso y agradecido que imaginé nunca existió realmente, o si existió, murió hace años reemplazado por alguien capaz de crueldades inimaginables. Pasé muchas noches llorando por esa pérdida. Fui a terapia durante 4 meses para procesar el trauma de haber sido traicionada tan profundamente por alguien a quien amé sin límites. Mi terapeuta, una mujer sabia llamada Judith Barrera, me ayudó a entender algo fundamental, que poner límites no es falta de amor, es amor propio. Que permitir que alguien te dañe una y otra vez no es generosidad, es autodestrucción. Que decir no a lo inaceptable no te convierte en mala persona, te convierte en una persona con dignidad. Esas lecciones llegaron tarde en mi vida, pero llegaron. Y aunque pagué un precio terrible por aprenderlas, ahora son mías para siempre. Recuperé mi casa por completo. Contraté a gente para limpiar cada rincón, para sacar todos los muebles que ellos habían traído, para restaurar mis espacios tal como eran antes de la invasión. Pinté las paredes de colores que me gustan. Reorganicé todo según mis preferencias. Recuperé mi habitación con vista al jardín. Cada objeto está donde yo decidí ponerlo. Cada decisión sobre este espacio es mía y solo mía. No hay nadie exigiendo, manipulando o invadiendo. La sensación de autonomía completa es embriagadora. También cambié todas las cerraduras. Instalé un sistema de seguridad aún más avanzado. No por miedo, sino por precaución. Teodoro me ayudó a actualizar mi testamento y mis documentos legales. Ahora todo está blindado legalmente. Nadie puede tomar decisiones sobre mi vida o mi patrimonio sin mi consentimiento explícito. Nombré a Teodoro como mi apoderado legal en caso de que alguna vez realmente necesite ayuda por razones médicas legítimas, alguien en quien confío y que ha demostrado integridad absoluta. Mi vecina Leandra se convirtió en una amiga cercana. Ella fue testigo de todo y su apoyo durante los momentos más oscuros fue invaluable. Ahora tomamos café juntas 2 veces por semana. Hablamos de nuestras vidas, de nuestras experiencias, de cómo es navegar este mundo como mujeres mayores en una sociedad que con frecuencia nos invisibiliza o nos trata como objetos de los que disponer. Hemos formado un grupo pequeño con otras mujeres del vecindario que han pasado por situaciones similares. Nos apoyamos mutuamente. Compartimos recursos. Ya no estoy sola. Retomé actividades que había abandonado durante los años de manipulación. Volví a pintar, un hobby que tenía en mi juventud. Instalé un pequeño estudio en una de las habitaciones libres. Cultivo un jardín de hierbas y vegetales que me da enorme satisfacción. Leo libros que siempre quise leer, pero para los que nunca tenía tiempo. Ese tiempo siempre existió. Solo que antes lo dedicaba a preocuparme por un hijo que no lo merecía. Tomás me escribió desde la prisión hace 2 meses. Una carta larga llena de disculpas y explicaciones. Decía que había tocado fondo, que finalmente entendía la gravedad de lo que había hecho, que si pudiera volver el tiempo atrás haría todo diferente. Pedía mi perdón. Pedía una oportunidad de reconstruir nuestra relación cuando saliera. Leí esa carta 3 veces. Luego la guardé en un cajón sin responder. Tal vez algún día pueda perdonarlo. No por él sino por mi propia paz. Pero reconstruir la relación es algo que no veo posible. La confianza no es algo que se repare con palabras bonitas. Se construye con acciones consistentes a lo largo del tiempo, y él demostró durante años que sus acciones nunca coincidían con sus palabras. Aprendí que el perdón y la reconciliación son cosas diferentes. Puedo eventualmente perdonar el daño que me hizo, soltar el peso del resentimiento que solo me lastima a mí. Pero no tengo que dejar que vuelva a entrar en mi vida. No tengo que exponerme nuevamente a alguien que demostró ser capaz de destruirme sin remordimientos. Esa lección es quizás la más valiosa de todas, que puedo elegir la paz sin necesidad de mantener relaciones tóxicas. Que puedo estar sola sin estar lonely. Que la soledad elegida es infinitamente mejor que la compañía envenenada. Mi vida ahora es simple pero plena. Me despierto cuando mi cuerpo está listo, no cuando alguien más lo demanda. Desayuno en mi terraza viendo el amanecer. Paso las mañanas en mi jardín o pintando. Por las tardes leo o recibo a Leandra para tomar café.
Algunas noches veo películas que siempre quise ver. Otras simplemente me siento en el silencio y aprecio la paz. No hay drama. No hay exigencias. No hay manipulación. Solo existe yo y las decisiones que tomo para mí misma. A veces me pregunto si fui demasiado dura. Si debía haber manejado las cosas de manera diferente. Pero luego recuerdo las grabaciones. Recuerdo cómo planeaban encerrarme en un asilo. Recuerdo los $61,000 robados. Recuerdo los documentos falsificados para declararme incompetente. Y sé con absoluta certeza que hice lo correcto. No solo por mí, sino por cualquier otra persona mayor que Tomás pudiera haber victimizado en el futuro. Los depredadores no se detienen solos. Necesitan consecuencias reales para cambiar, si es que alguna vez cambian. Esta finca que tanto trabajo me costó construir ahora es realmente mía en todos los sentidos. No solo legalmente, sino emocionalmente. Ya no está contaminada por la presencia de personas que solo querían explotarme. Ya no cargo el peso de expectativas imposibles o manipulaciones emocionales. Cada rincón respira libertad. Cada espacio es un recordatorio de que sobreviví, de que me levanté, de que recuperé mi vida. A mis 61 años, finalmente aprendí que nunca es tarde para defender tu dignidad. Que el amor verdadero no te destruye, te construye. Que la familia que te daña no merece acceso ilimitado a tu vida solo por compartir sangre. Que está bien poner tu bienestar primero. Que decir no es un acto de amor propio, no de egoísmo. Estas lecciones llegaron con un costo alto, con dolor profundo, con cicatrices que nunca desaparecerán completamente. Pero también llegaron con liberación. Miro hacia el futuro ahora y por primera vez en décadas veo posibilidades en lugar de obligaciones. Veo años de paz en lugar de años de ser usada. Veo una vida construida en mis propios términos. Y aunque a veces todavía siento el dolor de la traición, ese dolor ya no me define. Soy Carmelinda Herrera. Tengo 61 años. Sobreviví a la peor traición que una madre puede experimentar. Y no solo sobreviví, triunfé. Recuperé mi vida. Y eso es todo lo que necesito.